Características de la cuenca y escurrimiento superficial. El suelo es también una característica importante que determina el movimiento del agua en la cuenca. El objetivo es reconocer la influencia de las características del suelo y valorar su efecto sobre la magnitud del escurrimiento superficial, a fin de considerarlo en la estimación de la erosión y diseño de prácticas de conservación de suelos y aguas. Del suelo son sus características y propiedades las que influyen en el escurrimiento superficial. En general, como se observa en el cuadro de abajo, en un suelo de textura gruesa, la infiltración y permeabilidad serían rápida y alta, respectivamente, generando en consecuencia un escurrimiento potencial bajo. En un suelo de textura gruesa media, la infiltración y permeabilidad serían rápida a moderada y moderada, respectivamente, generando como resultado un escurrimiento potencial moderado a bajo. Algo semejante ocurriría en un suelo de textura media a fina. La infiltración y permeabilidad serían moderada a lenta y moderada, respectivamente, generando, en consecuencia, un escurrimiento potencial moderado a bajo. Por último, en un suelo de textura fina, la infiltración y permeabilidad serían lenta y baja, respectivamente, generando como resultado un escurrimiento potencial alto. La vegetación es otra característica de la cuenca que determina la condición hidrológica del suelo, misma que afecta la infiltración del agua en el perfil, contraparte del escurrimiento superficial y de la erosión. El objetivo es reconocer la influencia de la vegetación y valorar su efecto sobre la magnitud del escurrimiento superficial a fin de considerarlo en la estimación de la erosión y en el diseño de prácticas de conservación de suelos y aguas. La vegetación influye dependiendo del grado de cobertura que proporcionan los estratos de vegetación arbórea, arbustiva, herbácea y de mantillo presentes en un agroecosistema. Empíricamente, se considera que la presencia de estos 4 estratos protegería mejor al suelo. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que la presencia de vegetación arbustiva y del mantillo son los más importantes. Los árboles reciben y atenúan el impacto de las gotas de lluvia, pero si estos están muy altos, las gotas de agua que se precipitan del dosel vegetal arbóreo pueden alcanzar una velocidad lo suficientemente grande como para causar erosión, lo que no ocurre estando presente el estrato arbustivo. El estrato arbustivo atenúa la velocidad de las gotas de agua, de manera que en lugar de caer de 15 o 20 metros de altura, caen de entre 2 a 2.5 metros. En la parte baja del perfil vegetal, el estrato herbáceo es importante en el amortiguamiento del impacto de las gotas de agua, pero más importante es el estrato de cobertura superficial, hojarasca o mantillo. Los sistemas forestales o agroforestales de café bajo sombra, que cuentan con los 4 estratos, son más eficientes en la cobertura del suelo. Los sistemas de agricultura de conservación, con cultivos arbustivos y con el mantillo formado por los residuos del cultivo anterior, controlan bien el impacto de las gotas de lluvia o del escurrimiento superficial, de tal manera que una vegetación con cultivos tupidos y perennes, rotaciones que incluyen praderas y árboles, puede ofrecer una cobertura de hasta el 75% con una buena condición hidrológica, mientras que cultivos de escarda, como por ejemplo maíz, girasol o cártamo, terrenos en descanso y fuertemente pastoreados o deforestados, ofrecen una cobertura menor al 50% con una mala condición hidrológica. Finalmente, con esta figura
Comparemos la influencia simultánea de la estructura de un suelo inclinado y de la vegetación sobre la magnitud de la infiltración y del escurrimiento superficial asociado a la pérdida de suelo por erosión. La magnitud está indicada por la anchura de las flechas. La parte superior de la figura compara un suelo con estructura compacta e inestable, con y sin vegetación. Del lado izquierdo, la imagen del suelo sin vegetación muestra menor infiltración y por lo tanto mayor escurrimiento superficial comparado con el mismo suelo de la imagen del lado derecho, que muestra mayor infiltración y por lo tanto menor escurrimiento superficial, producto de la presencia de la vegetación. La parte inferior de la figura compara un suelo igualmente inclinado con estructura porosa y estable, con y sin vegetación. Del lado izquierdo, la imagen del suelo sin vegetación muestra menor infiltración y por lo tanto mayor escurrimiento superficial. Comparado con el mismo suelo de la imagen del lado derecho, que muestra mayor infiltración y por lo tanto menor escurrimiento superficial, producto de la presencia de la vegetación. En general, la presencia de vegetación en ambos suelos mejora la infiltración del agua, reduciendo la magnitud del escurrimiento superficial y, en consecuencia, disminuyendo las posibilidades de pérdida de suelo por erosión. En síntesis, ciertas características de la cuenca influyen sobre la magnitud del escurrimiento superficial del agua de lluvia. La forma influye sobre el tiempo de concentración del escurrimiento, el grado de la pendiente del cauce principal y del terreno influyen sobre la velocidad del escurrimiento. Las características del suelo influyen sobre la infiltración y permeabilidad, y la cobertura vegetal que ofrecen los diferentes estratos de vegetación influyen sobre la infiltración y la erosividad del agua. Su cálculo es importante para determinar la magnitud del escurrimiento superficial con relación a la pérdida de suelo por erosión en los sistemas agrícolas.